es el centro de la Biblia? ¿Cuál es el centro de la Biblia? Juan 3:16. El centro de la Biblia es Cristo. Parecido. No hay más. Juan 3:16. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo único que hace la Biblia es proclamar la grandeza de Cristo. Amén. Es el centro de nuestra atención. El centro de nuestro corazón. Es el centro de nuestra familia. Sin Jesús no somos nada. Amén. Amén. Sin Cristo, teniendo todo lo que se puede imaginar y pasar por la mente, pero si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Vivimos una vida vacía, insípida y sin sabor. Pero con Cristo lo tenemos todo. Amén, en el nombre de Jesús. Pues yo quisiera en esta tarde, hermanos, deciros un pensamiento. Tengamos en nuestra mente algo, y luego si puedo leo la Biblia. Tengamos en nuestra mente la pregunta que le hizo el maestro a los discípulos, que lo dije el otro día. Y el Señor le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a hablar los discípulos y le dicen: Señor, dice la gente que tú eres Jeremías, Juan el Bautista o algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y ahora se les queda mirando a los discípulos y les hace una pregunta a ellos directamente. Y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice la Biblia que se quedan todos pensando. Cuando dice la Biblia lo digo yo, pero supongo que se pensarían todos. Y ahora viene la divina respuesta a Pedro y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Y también te digo, Pedro, que sobre esta roca, la roca de la revelación que tuvo Pedro, que es Cristo, sobre esta roca, dice la Biblia, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán en contra. Amén. Sino que la iglesia, por muchos ataques que tengan de parte del enemigo, la iglesia siempre va a prevalecer por encima de todos los demonios, por encima de los infiernos, por encima de las tinieblas, porque no estáis edificados, ni lo ha edificado el hombre, sino que es Cristo quien dijo: yo edificaré mi iglesia. Y si Él es el que edifica nuestra iglesia, como dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta que Cristo venga. Y tengo que decir a la iglesia que por muchas cargas, pruebas que vengan, la iglesia va a seguir permaneciendo delante de su presencia, porque no es el hombre quien edifica, no es el pastor el que edifica, no somos los que predicamos los que edificamos, es Cristo el Señor que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Él es el que edifica la iglesia. Si fuera por nosotros, ni tendríamos fuerzas,
ni llegaríamos a ningún lado, porque no tenemos ni valemos. Yo lo digo por mí, los demás, yo ni valgo, ni puedo, ni tengo, pero yo he confiado en aquel que nos ha llamado, porque dijo el apóstol Pablo: ni el que planta ni el que riega es nada, sino Él que da el crecimiento. Pero a nosotros nos llama para que trabajemos en su obra. Apolos plantó, o yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nos da el honor, fijaros bien, nos da el honor de poder colaborar con Él. Amén. Vaya honor que tenemos, que el Dios de toda la gloria, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos habita, nos da el honor de colaborar con Él. Amén. Piensen bien lo que estamos diciendo. Nos da el honor, pastor. Amén. Te da el honor, amén, de ser un colaborador de Cristo. Gracias. Hermana del coro, te da el honor de ser un colaboradora del culto de Cristo. Los que cantan y los que tocan, nos da el honor de ser colaboradores con Cristo el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Él dice, y vuelvo a repetir, porque yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que Cristo es el que edifica, que si a las hermanas nos edifican cantando, es porque Dios las utiliza para edificar a la iglesia. Si el pastor predica y pastorea y la iglesia es edificada, es que el Señor le toma, amén, para que edifique a la iglesia. Igual que los hermanos, no somos nosotros, es Él el que edifica. Es Él. No hay otro. No hay garantía ninguna en el hombre. Lo siento por mí, si pienso que yo tengo la garantía de que por mí la iglesia es edificada. No, es el Señor quien la edifica. Porque vienen los demonios como ríos, pero dice la Biblia, pero yo, Jehová, plantaré bandera. ¿Saben lo que dijo en una cierta ocasión, si no me confundo, Salomón? En uno de los salmos que se escriben. Amén. Salomón construyó el templo, un templo majestuoso, el templo de Salomón. No recuerdo ahora cuantísima gente, no sé cuantísima gente estuvieron trabajando en el templo. Dicen cientos y cientos y cientos de personas. Hombres expertos en la madera, en la piedra, en el oro, en el hierro, en todas las artes. Amén. Había hombres expertos para hacer las columnas, para hacer las cortinas, para hacer todo, hombres expertos. Y dice la Biblia que Dios puso espíritu de sabiduría en ellos para que edificaran el templo. Y ahora se queda observando Salomón. Y dice Salomón en un salmo, amén, si Jehová no edifica, se queda contemplando aquella casa majestuosa que se estaba haciendo para el nombre del Señor. Se queda observando la grandeza que tenía aquel templo. El templo de Salomón se le llamaba, si no me confundo, pastor, el templo de Salomón. Ese era el templo de Salomón porque lo edificó él. El templo era para el Señor, pero se le daba el nombre del templo de Salomón.
se queda observando la grandiosidad que tenía aquel templo, de piedras preciosas, de oro, de todo lo mejor. Pero se queda observando y piensa y hace como una oración y dice: Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Porque por mucho que quieran trabajar los edificadores, si Jehová no edifica, en vano edifican los hombres. Porque lo que edifican los hombres, tarde o temprano se viene abajo. Pero aquel que edifica, aquel que es el eterno, que es el Dios de Abraham, aleluya, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuando edifica, lo que él edifica permanece. Por eso Pablo dijo en esta cierta ocasión, amén, persuadido de que él comenzó en vosotros la obra, él la acabará hasta que Cristo venga. La labor que se está haciendo en ti, amén, es porque Dios está edificando en tu vida. Por nuestras fuerzas no tenemos ni valemos. Pablo tuvo que decir en una cierta ocasión: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pablo sabía que si no es por medio de Cristo, no se podía hacer nada. Por muy teólogo que fuera, que recibió la mayoría de todas las doctrinas para la iglesia, las recibió Pablo. Amén. Las recibió Pablo, recibió el rapto de la iglesia, recibió la resurrección, recibió, hermanos, lo del bautismo, recibió lo de las lenguas y las puso en orden, tuvo que poner en orden también lo del pacto, pero él sabía, queridos hermanos, él sabía que si no es el Señor el que hace la obra, nadie puede hacerla. Por eso dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Para qué? Para realizar la labor que tengo que hacer. Y en esta tarde tenemos que decir: todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y si Él nos fortalece, la obra seguirá hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y yo digo que Dios es bueno. Amén. Que Él no desampara la obra de sus manos. No. Él no desampara la obra. Tú eres obra de Dios, edificio de Dios, casa de Dios en el Espíritu. Dice la Biblia: eres templo del Espíritu Santo. Escribió una carta, la carta anónima. La carta anónima es Hebreos, porque no pone el que escribió la carta, no pone su nombre. Pero aunque no pone su nombre, pone en un lugar a la persona de Cristo con una excelencia y con una majestuosidad. Para mí, en pocos lados le ponen a Cristo tan alto como lo pone el que escribe la carta anónima de Hebreos. Y ahora empieza hablando y dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas a nuestros padres en otros tiempos, en este tiempo en el que vivimos, amén, en este tiempo le ha parecido bien a Él hablarnos por medio de Cristo. La obra que nadie podía hacer, porque esta obra no se podía hacer, porque contra más se acercaba Dios al hombre, el hombre más se alejaba de Él. 7 dispensaciones hay, si no me confundo. 7, ¿no, pastor? Para que tenga que venir. ¿Cuánta otra que tiene que venir? Pero hay 7 dispensaciones. Y cambia las dispensaciones desde el principio de los tiempos el Señor. Las dispensaciones las cambia. ¿Por qué
cambia las dispensaciones, intentando que las dispensaciones, amén, conocieran a Dios y se acercaran a Él. Cuanto más se acercaba Dios al hombre, el hombre más se alejaba. Y no había forma ni manera. Y decía Dios, esta obra es mía. Esta obra es mía. Tú eres obra de Dios. Tu hermano eres obra de Dios. Yo soy obra de Dios. Y Dios no quería que nadie se perdiera, sino que todos procediéramos al arrepentimiento para llevarnos a todos juntos al reino de los cielos. Y Él sabía, queridos hermanos, que había que hacer algo diferente de lo que se había hecho. En los planes eternos de la mente de Dios ya sabía lo que tenía que hacer. Por eso dice la Biblia que había un cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, los planes de Dios ya estaban hechos para salvarnos a nosotros. Y cuando apareció en el río del Jordán Jesús, dijeron, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Amén. He aquí el Cordero. Lo que no podía hacer ni la ley, porque no podía, por la ley dice la Biblia que ninguno se salvaba, está escrito, sino al contrario, que la ley, al no poder realizarla ni cumplirla el hombre, lo que hacía era condenarnos más. Porque dice la Biblia, si no hubiese ley, dice, no hubiéramos conocido el pecado. Pero cuando vino la ley y nos dijo no matarás, ya sabíamos que había escrito una ley que decía que no podíamos matar. Estaba escrito ningún ladrón, y sabía que ningún ladrón le dio a conocer que ningún ladrón podía ser salvo. Eso era la ley. La ley que en vez de salvarnos nos condenaba, no porque fuera la ley mala, sino porque nosotros somos vendidos al pecado, y aunque quisiéramos hacer lo bueno, no podíamos hacerlo. Por eso dice la Biblia el apóstol Pablo, cuando estaba en la ley, no cuando pasó a Cristo, cuando estaba en la ley dijo, lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y el mal que quiero hacer, que no quiero hacer, ese es el que hago. Y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y dijo, gracias, porque el único que puede librarme se llama Cristo el Señor. Cristo el Señor. Gracias de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Por medio de Cristo nos ha reconciliado con Dios, y por medio de Cristo hoy nosotros estamos aquí edificados los unos a los otros. Dice la Biblia que somos edificados por las coyunturas. El cuerpo, la iglesia, estamos ligados por las coyunturas, dice la Biblia. Y no podemos decir que yo a ti no te necesito, ni tú tampoco puedes decir a mí que tú a mí no me necesitas. Porque si tú me dices, Emilio, que no me necesitas tarde o temprano, eso es así. Nos necesitamos los unos a los otros. Y tengo que volver a decir lo que dijo el Señor. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La divina respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora hago una pregunta a la iglesia, me la hago yo también, pastor. Y el Señor nos podría decir, estar aquí en el medio, que está el Señor aquí. El Señor está aquí. Miradme, mirad, el Señor está aquí. El Señor está ahí a tu lado, está ahí a tu lado, está para bendecirte. A pesar de todos los problemas que tú tengas, el Señor está ahí para bendecirte. Gracias. Hoy está aquí y nos está diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Con interrogantes. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Sabríamos darle la respuesta correcta? Yo pensando en esto hace tiempo, bueno, ya os lo he dicho muchas veces,
porque yo como salgo a andar todos los días, la mente me va a 100%. Con la Biblia en la mente. Me es imposible, pastor, quiero descansar la mente y no pensar muchas veces, entre comillas, porque no me deja la mente, hermanos, es aún estoy durmiendo, me despierto y estoy con los versículos de la Biblia y venga, y muchas veces que quiero dormir y no puedo, porque empiezan los versículos y venga, y los pasajes de la Biblia y venga. Pues yo cuando voy andando, me voy andando, hermanos, que yo ando bastante, que ando 2 horas y media, 3 horas, casi todos los días, empiezo a caminar y la mente venga. Y va pensando en este pasaje que estamos diciendo ahora, en este pasaje de la Biblia. ¿Quién decís que soy yo? Y yo entré y decía lo que he dicho otras veces. Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Tú eres el alfa y el omega, el primero y el último. Tú eres el que llena todo en todo. Tú eres la estrella de Jacob. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y no la que la quita nadie, sino que del mismo Señor la pone, porque tú tienes poder para ponerla y también tienes poder para volverla a tomar. Tú eres la estrella resplandeciente. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el todo, Señor. Si es que fuera de ti no existe nada. Si todo fuera de ti carece de importancia y no tiene valor ni nada semejante. Lo único valor que tiene nuestra vida se llama Cristo el Señor. Tengo que decirte, ¿qué dice la gente? No me importa, entre comillas, pero tú qué dices, que eres hijo de Dios. ¿Tú qué dices? Amén. ¿Qué dices? ¿Quién es el hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el que nació en el pesebre. El que nació en el pesebre. Que cuando nació en el pesebre, dice la Biblia, que el cielo no pudo callarse. Cuando nació en el pesebre, envuelto en pañales, dice la Biblia, el cielo no pudo callarse. Y dice que descendieron ángeles del cielo cantando una canción cuando nació Jesús en el pesebre. Y había una alabanza que cantaron los ángeles. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Los ángeles no pudieron callarse y estaba lleno de gloria aquello. Los pastorcillos que estaban por la noche allí cuidando el rebaño se asombraron y dice la Biblia que se acercaron donde estaba el Señor envuelto en pañales en el pesebre, y cuando se le quedan mirando no tienen por más que rendirse delante de aquel niño que está envuelto en pañales, aquel que está en el pesebre, aquel que no sé cómo sería. La señora dice que era como una padra, no sé si era una padra de vacas o de caballos, pero allí estaba el Señor, el Rey de toda la gloria. Fijaros, en vez de nacer en un palacio, porque cuando vinieron los magos a buscar a Jesús, no le fueron a buscar al pesebre, le fueron a buscar al palacio. Ha nacido el Rey de Israel, ha nacido el Rey de los judíos. Por normal es que nazca en un palacio, pero ¿qué va? Nació en un pesebre, en pañales. Dice la Biblia, hermano, el que era Dios se hizo hombre, el que era rico se hizo pobre, y se cambió el santo por los pecadores, para que hoy tú y yo estemos aquí adorando al Rey, adorándole a Él. Amén. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Ale, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso,
conocer a Cristo, que cuando Pablo fue a predicar a Corinto, no fue con una humana sabiduría, para que la fe de ellos y el conocimiento no estuvieran fundadas en palabras, dice, sino en el poder y en la cruz de Cristo, y predicaba a Cristo y a este crucificado. Y dice Pablo, que eran sabios los griegos, dice Pablo, ya que no conocisteis a Dios en vuestro conocimiento, le agradó a Dios darse a conocer a los corintios, a los sabios, por medio de la locura de la predicación. Se quedaron todos asombrados, predicando a un Dios tan grande, muriendo en una cruz. Les cautivó el corazón. Pablo los llevó a Cristo y Corinto se salvó y se convirtieron para la gloria de su nombre. Porque no es el hombre el que edifica, quien edifica es Dios. Un fuerte aplauso.